Propietarios y empleados protestan porque otro cierre es demasiado peso para los gimnasios barceloneses. Me llamo Joaquín Visiedo, tengo una escuela de artes marciales aquí en Sant Feliu desde el 2016. Soy Chema Palacios, actual director del Club Taekwondo Molero. Soy David Sánchez, soy el sensei del Dojo Nintai de Sant Feliu de Llobregat y mis inicios en las artes marciales fueron desde el taekwondo a la edad de 4 años. Nos involucramos pues, en este proyecto en cuerpo y alma. Hemos estado 4 años trabajando muy bien. Pues llevamos un año, por desgracia, con el tema del COVID, que está costando muchísimo mantener la escuela a flote. Y por desgracia, pues somos un sector que nos han cerrado directamente. Cumplimos con toda la normativa, con distancias, seguimos todos los protocolos y aún así parece ser que tenemos más riesgo de contagio aquí dentro. Soy Bernat Ferrés, desde hace 3 años y medio, ya casi 4, soy alumno de esta escuela. Para mí las artes marciales y el deporte significa mucho, me encanta entrenar, me ayuda mucho en todo, hasta en la felicidad del día a día. Antes de cerrar un negocio como este, una escuela de artes marciales o incluso gimnasios, ¿no? Si el problema es el contagio, pues cumpliendo todas las medidas de seguridad, no debería haber ese problema ya de contagio. Mi historia un poquito comienza a los 4 años. Conseguí varios títulos mundiales, 2 medallas de plata y a los 18 años empecé en el mundo de la docencia. Y con esta pandemia, pues tanto mi mujer como yo decidimos dar un paso al frente porque nos vimos en la obligación de buscar un sitio para poder trabajar. Estamos arrancando, cerrando, arrancando, cerrando. Y creemos que nosotros no somos ningún problema de cara a la salud pública. Y mi gimnasio está aquí cerrado y el estanco de al lado está abierto. En los centros deportivos se hace salud de verdad. Desde hace 8 años que soy el sensei del Dojo Nintai. A mi padre le gustaban las artes marciales y me apuntó a taekwondo cuando era muy chiquitín. En aquel momento era taekwondo, porque era también el único arte marcial que se practicaba en Sant Feliu. Pues descubres otras cosas que esto fue el Karate Kyokushin, que fue el arte marcial que a mí me envolvió. Creí en ese momento que era el momento de ser recordado por algo bueno. Hicimos una clase diaria online para todo el mundo, abierta para todo el mundo, en la cual creo que en aquel momento era necesaria porque estábamos encerrados todo el mundo y había que aportar nuestro granito de arena. Yo estoy a favor de los cierres y de las restricciones. No está claro lo que el gobierno nos obliga a cerrar o nos deja abrir. Yo no me he sentido abandonado. La gente del club siempre ha estado al lado nuestro. Si nos creemos que esto ha acabado, estamos muy equivocados.